Buen día, profesor Gutiérrez. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenos ¿Qué tal? días. Buen día, profesor. Adelante. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos jóvenes estudiantes a la última clase de geometría de este ciclo de verano. Hoy día vamos a hacer la semana 16, ¿no es cierto?, que corresponde a los troncos de prisma, cilindro, pirámide, cono. Tengan en cuenta que el examen final ya es muy pronto, el 13, y va a entrar pues estos temas a partir del prisma, ¿ya? Em, Ahora vamos a resolver la guía de la semana 16. Les había hablado del Gaokao, del examen de la China. Más de 10 millones de chinos dan ese examen. Aquí les he puesto algunas ilustraciones. Por ejemplo, acá hay una alumna ya en época de pandemia con su mascarilla de protección, ¿no? Acá también los jóvenes chinos entrando a la universidad para dar su examen, todos con sus mascarillas, ¿no? Acá estudiando la guía, así como nosotros, con nuestra guía, hasta el último momento, ¿no? Hay que dar ese último esfuerzo. Acá una joven está con su mascarilla, inclusive ahí dice en chino, dice Gao Cao, ahí está escrito. Acá los jóvenes están ahí con sus mochilas haciendo sus últimos revisiones. Miren los protocolos que hay para el examen, ¿no? Ahí estamos. Y bueno, son más de 10 millones, es un examen muy competitivo, dicen que es el más difícil de todos los exámenes. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer lo que corresponde a los troncos, semana 16. Vamos a compartir la pantalla aquí. Veamos cómo hacemos con esta pantalla. Semana 16. Ahí vamos para compartir. Un par de segundos para la sincronización. Ahí estamos, ¿no? Tenemos ahí 20 problemas por resolver. Eh, una revisión al video. Acá está, esta es la hojita donde está lo principal que tienen que tener en cuenta para resolver los problemas de la guía. Geometría del espacio, troncos de sólidos, semana 16. Ya en la clase anterior habíamos visto los troncos de sólidos, cómo se calculaban aplicando la técnica de semejanza, ¿no? Los volúmenes son proporcionales a los cubos de la razón. Y con eso, aplicado al tronco, se pueden determinar la fórmula del volumen. Miren, el volumen de este tronco es igual a la tercera parte de la altura multiplicado por el área de la base amarilla, la base mayor, más el área de la base menor, más la raíz cuadrada del producto de las dos áreas. ¿Cómo se demuestra? Ahí en el video tiene la demostración, ¿no? Se prolongan las aristas laterales para formar la pirámide verde y la pirámide semejante amarilla. Entonces, el volumen naranja, que es el volumen del tronco, será una resta. Será el volumen amarillo menos el volumen verde. Para hallar el volumen de la pirámide amarillo es un tercio de base por la altura. La altura de esta pirámide es X más H. Menos el volumen de esta pirámide verde es un tercio del área de su base B minúscula por su altura que le hemos llamado X. Y lo único que se hace es efectuar esto, ¿no? Y aplicar semejanza de pirámides para llegar a esta fórmula, ¿no? Muy bien. Además, cuando se tiene un tronco de pirámide regular de bases paralelas, como le dicen regular, significa que las bases tienen que ser o triángulos equiláteros o cuadrados, etcétera, y las caras laterales, como esta cara celeste, van a ser trapecios isósceles iguales. Entonces, para hallar el área lateral, hay que calcular el área de este trapecio y multiplicarlo por 3, por 4, por el número de caras laterales. Entonces, cuando se hace eso, se llega a esta fórmula. El área lateral es el semiperímetro, tengan cuidado, semiperímetro de la base mayor más el semiperímetro de la base menor por el apotema, ¿no? Porque justo el apotema viene a ser la altura de este trapecio celeste.
Muy bien, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta el tronco de cono de bases paralelas. El tronco de cono de bases paralelas tiene la misma fórmula que el tronco de pirámide, es esa misma fórmula, solo que las bases se pueden considerar como círculos. Entonces, h tercios, área de este círculo, pi r mayúscula al cuadrado, más el área de este círculo, pi r minúscula al cuadrado, pi se factoriza, más el producto de las áreas de los círculos, sale fuera de la raíz r por r, el pi cuadrado también que se factoriza y queda esa expresión, ¿no? O sea que esto viene de esta fórmula. El área lateral viene de esta fórmula, miren. El área lateral viene de esta fórmula, de acá. Es el semiperímetro de 2 pi r mayúscula, pi r mayúscula. Semiperímetro de la otra, pi r minúscula. Aquí es por el apotema, aquí tiene que ser por la generatriz. Así sale esa fórmula. Luego se tiene el tronco de prisma triangular. Ahí ya no hay bases paralelas. Noten que el triángulo verde está en un plano inclinado con respecto al piso, que es la base amarilla. Para hallar el volumen del tronco, hay que tener en cuenta estas tres aristas laterales que pueden ser diferentes, ¿no es cierto? Entonces, el volumen del tronco también tiene el formato del prisma, área de la base por la altura, solo que como altura se toma el promedio de las tres aristas laterales. Por eso es A más B más C sobre 3. Es la altura promedio. O sea, el formato es el mismo, base por altura. ¿Qué altura? La altura promedio, que sería A más B y más C. Además, hay un teorema importante que se los he puesto acá. Si esto es el baricentro del triángulo verde y el baricentro del triángulo amarillo, el segmento que une los baricentros va a ser paralela a las alturas o a las aristas laterales y además va a ser la media aritmética, justo lo que necesito aquí, miren. Eso se demuestra aplicando mediana del trapecio 3 veces y el teorema del baricentro K2K. ¿Ya? Entonces, ahí tener en cuenta esas fórmulas. Además, también le he puesto acá un teorema que lo usamos en un problema de la semana pasada. Miren, este plano verde con el plano amarillo, si se prolongan, van a formar un ángulo diedro. Supongan que alfa es el ángulo diedro formado por el plano verde y el plano amarillo cuando al prolongarse se corten. Entonces, se cumple que el área amarilla, que es el área de la proyección, es igual al área proyectante verde por el coseno del ángulo diedro formado por esos planos. Miren qué fácil para hallar el área de la proyección. El área de la proyección es el área verde por el coseno del ángulo formado. No necesitan hacer el gráfico para visualizar el ángulo. De frente pueden decir el coseno del ángulo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, por favor, para el examen final. También, y finalmente, el tronco de cilindro circular recto. Cuando ustedes tienen un cilindro como este original, de base circular amarilla y trazan un plano que no sea paralelo a la base, se determina la elipse verde. Es un plano inclinado. Entonces, la distancia entre los centros se llama la altura promedio, que por mediana del trapecio es la semisuma de la generatriz mayor y la generatriz menor. Entonces, la fórmula del volumen del cilindro es la misma que han estudiado para el cilindro, pi r cuadrado h. R es el radio y H es la altura promedio de estas dos. Es la altura promedio. O sea, vale G1 más G2 sobre 2, ¿no es cierto? Porque es mediana del trapecio. Y el área lateral también es la misma fórmula del área lateral del cilindro, 2pi por el radio por la altura promedio. Acá hay un caso, digamos, más general del tronco de cilindro recto, cuando en un cilindro original como este, trazan un plano verde oblicuo y otro plano secante por acá también oblicuo. Entonces, este sólido celeste también es un tronco de cilindro. Entonces,
si R es el radio de este círculo perpendicular a las aristas laterales y H es la altura promedio, que vendría a ser G1 más G2 sobre 2, se cumple lo mismo. El volumen será pi por este radio al cuadrado por la altura promedio y el área lateral será 2pi por este radio por la altura promedio. Acuérdense que la altura promedio por mediana del trapecio es la semisuma. Eso es todo. ¿De acuerdo? Eso es todo. O sea, no hay mucho que agregar para esta parte de la geometría. Importante, revisen estos problemas de comprobación. Los he seleccionado por su uso frecuente en los exámenes. Justo el último problema del video tiene que ver con el área de la proyección, ¿no? Por ejemplo, dice, en un prisma triangular recto, el diedro formado mide 60 grados y el área de la base amarilla es 20. Se pide calcular esta área verde. Entonces aplican el teorema. El área amarilla es igual al área verde por el coseno del ángulo de 60 grados. Coseno de 60, ¿de acuerdo? De ahí lo pueden determinar y sale el área SX. ¿De acuerdo? Ahí está. Coseno de 60 es un medio, pues, ¿no? Entonces un medio 2 por 20 nos da 40. Esta área es el doble de esta área cuando el ángulo mide 60 grados. Excelente. Entonces, ahora sí, pasemos a los problemas respectivos. Tenemos ahí 20 problemas, ¿de acuerdo? Problema número 1. Déjenme cuadrar primero la pantalla ahí para que salga completo. Listo. Entonces, dice este problema. Las bases de un tronco de prisma recto son el cuadrado ABCD y el romboide EFGH. La base cuadrada es esta, la que está en el piso, y la otra es un plano inclinado, un romboide o paralelogramo. Las aristas laterales ya están indicadas. Luego tenemos como dato AE4, BF6, CG12, BC8. Entonces vamos a marcar los datos. Esto es 4, esto es 6, CG es 12 y BC, lado del cuadrado, 8. Dejo por aquí que es más a la vista. 8, 8, es un cuadrado. Y nos piden el volumen. Nos piden, perdón, este problema, y sí, nos piden el volumen del tronco. Nos piden el volumen del tronco, ¿de acuerdo? Sus bases son el cuadrado amarillo y esto de aquí que es oblicuo. Para hallar el volumen, hemos dicho que el volumen del tronco es igual al área de la base, esta es la base, multiplicado por la altura promedio. La altura promedio, en este caso, lo podemos determinar analizando esto, esto, esto y esto. Esos 4 puntos determinan un trapecio rectángulo y en ese trapecio rectángulo la altura promedio será la mediana de ese trapecio, H. Es evidente que esa mediana la podemos calcular aplicando el teorema de la mediana del trapecio. Entonces vamos a poner acá paso 1, paso 2, teorema de la mediana del trapecio. H, la altura promedio, será 4 más 12 sobre 2, 8. De manera que ya podemos reemplazarlo en 1. Y el volumen del tronco amarillo, área de la base cuadrada, es lado al cuadrado, por la altura promedio, que es 8, ¿no es cierto? 64 por 8, 512. Ahí
Ahí está la solución del primer problema. Otro problema podría ser, por ejemplo, y se los menciono porque a veces ha venido en los exámenes, ¿eh? Otro problema podría ser calcular este segmento, X. Entonces, para hallar ese segmento X, ustedes pueden aplicar mediana del trapecio en este trapecio. En ese trapecio, esta base la conocen, vale 6. Conocen la altura promedio que acabamos de calcular, 8. Entonces podemos hallar la base mayor de ese trapecio. 8 será X más 6 sobre 2. Y de ahí pueden hallar la otra arista. ¿De acuerdo? Voy a borrarlo para que no influya en la solución. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor, ¿todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve toda la pantalla? Se escucha y se ve perfecto, profesor. Gracias, Julio. Muy bien, pasemos al problema número 2. Dice lo siguiente. Se tiene un tronco de pirámide cuadrangular regular de bases paralelas. Entonces, ahí observen. Estas son las bases paralelas. Estas dos amarillas. Como nos dicen, cuadrangular regular, esa palabrita regular significa que tienen que ser las bases cuadradas. ¿Ya? Las bases tienen que ser cuadradas y además las caras laterales van a ser trapecios isósceles iguales. Luego nos dicen que las áreas de las bases valen 4K cuadrado. Vamos a ponerlo, esta es 4K cuadrado, el área. La otra es 16K cuadrado, el área. K mayor que 0, obviamente. Y nos dicen, calcule la relación o la división, el cociente, entre los volúmenes del tronco y de la esfera inscrita. Ahí está la esfera verde inscrita. ¿De acuerdo? Muy bien. El volumen del tronco tiene su fórmula, ya nos acordamos. Si gustan la ponemos por acá. Cualquier tronco, el área de esta base que sea B, esta base B, la altura H, el volumen es igual a H tercios multiplicado por la suma de las áreas más la raíz cuadrada del producto de las áreas de las bases. ¿Ah? Esa es la fórmula de volumen de tronco. Puede ser base cuadrada, base triangular, etc. Pero la fórmula es la misma. Y el volumen de la esfera, hay que recordar que el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por el radio al cubo. ¿Ya? Todo lo demás va a ser geometría plana. Del espacio solamente las dos fórmulas. Entonces vamos a prepararlo, ¿no es cierto? Necesitamos el radio y la altura del tronco y el radio de la esfera. Noto que el radio de la esfera se puede calcular teniendo en cuenta que este es el centro, Entonces, esto de aquí es la altura del tronco y a la vez es el diámetro de la esfera. Entonces, calculando h, ya tengo el radio de la esfera. Muy bien. Lo que viene ya es geometría plana. Si yo trazo, esta horizontal va a caer en el punto medio, acá también va a caer en el punto medio, y esta recta va a ser tangente a la esfera. De manera que acá tenemos estos puntos importantes. Muy bien. El dato es el área de esos cuadrados. Pero ustedes saben que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. De manera que si tengo el área, automáticamente conozco el lado. Este lado será la raíz cuadrada de 4K al cuadrado, 2K.
¿no es cierto? 2K. Y este lado, la raíz cuadrada de 16K cuadrado, 4K. Entonces, muy rápido calculo los lados. Es evidente que el problema se va a resolver, aparte de la fórmula de geometría del espacio, se va a resolver en el triángulo rectángulo este de acá. Ahí se va a resolver. Triángulo rectángulo. La base la conozco en función de K. Observen que como este es el centro, esto de aquí es la mitad de 2K. Entonces lo marco K. Análogamente, como este es el centro, esto de aquí es la mitad de 4K, 2K. ¿Listo? Por el teorema de las tangentes iguales, se los repaso por aquí. Esta tangente K es igual a esta tangente K. Análogamente, la tangente 2K es igual a la tangente 2K. ¿Listo? Entonces, sigo con ese trapecio rectángulo verde. Pitágoras me va a ayudar a calcular h en función de k, para lo cual bajo esta perpendicular en el trapecio verde, se forma un rectángulo, este lado k es igual a este, y además se forma un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es este de aquí, el de color naranja. Ahí lo vamos a preparar para Pitágoras. Si esto vale 2K y esto es K, la parte restante también tiene que ser K. Ya tengo un cateto. Ahora, el otro cateto es H, obviamente, ¿no? H. Ya que esto es un rectángulo. Entonces, aplicamos, paso 2, teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo naranja. Ahí vamos a obtener H. Es la raíz cuadrada de la hipotenusa 3K al cuadrado menos el cateto naranja que vale K al cuadrado. 9 menos 1 es 8. La raíz será 2K raíz de 2. Entonces ya tenemos H que vale 2K raíz de 2. Por lo tanto, el diámetro de la esfera es igual a la altura H. O sea, también vale 2K raíz de 2. De donde el radio de la esfera nos va a salir, simplificando el 2, K por la raíz de 2. Listo. Ahora sí, armo la incógnita. El volumen del tronco entre el volumen de la esfera. El tronco de color amarillo, la esfera, vamos a ponerla celeste por si acaso. La esfera es esta de acá. Ahí está. Las fórmulas. Volumen del tronco, ahí está la fórmula, es H tercios. La altura es 2K raíz de 2. Entonces será 2K raíz de 2 sobre 3. Corchete, área de la base mayor amarilla, dato 16K cuadrado, más área de la base menor, 4K cuadrado, más la raíz cuadrada del producto de esas áreas. Vamos a ponerlo, aunque es muy largo, pero lo ponemos para que vean cómo se aplica la fórmula. ¿Listo? Eso dividido entre el volumen de la esfera. Ahí está la fórmula, 4 tercios de pi por el radio de la esfera, que vale K raíz de 2. Elevado al cubo. ¿Listo? Obviamos el paso de la simplificación y esto va a salir 7 sobre pi. El K al cubo también se elimina, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la respuesta. Entonces es un poco operativo nada más, pero el trapecio verde es
el que resuelve el problema. Y en ese trapecio verde está pues Pitágoras, el teorema estrella de la geometría, ¿ya? De los cuadrados se ha aplicado el área del cuadrado es lado al cuadrado. Y de la geometría del espacio, volumen del tronco y volumen de la esfera. Muy bien, pasemos al siguiente problema, al número 3. Dice, la base de un tronco de prisma triangular recto es el triángulo ABC. ABC es la base. Es un prisma triangular recto, o sea que este ángulo mide 90. Es como si fuera perpendicular al piso, ¿no? Esto también 90. Ahí está. Seguimos leyendo. Calcule el volumen de dicho tronco. Mire que tiene dos aristas laterales. La tercera pasa por B. O sea, hay una arista lateral que vale 0. Pero son en total 3 aristas laterales. Entonces dice que AD vale 6. Marcamos los datos. Esto es 6. CE vale 3. Esto. BC vale 5. Y AC vale 7. El lado del amarillo, un lado del amarillo. Además nos dicen que los ángulos ABD y CBE son congruentes. Entonces, este ángulo es congruente a este, alfa, alfa. Muy bien. Entonces, como nos piden el volumen de ese sólido, el volumen del tronco, será igual al área de la base amarilla multiplicado por la media aritmética de las 3 aristas laterales, porque es la altura promedio de las 3. ¿Cuáles son las 3 en este caso? 6 más 3 y la tercera vale 0 porque la tercera justo pasa por el vértice de la base. Entonces será 6 más 3 y la tercera vale 0. Dividido entre 3. No lo vayan a dividir entre 2 porque se considera la tercera también para el promedio. La tercera vale 0. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que lo único que nos falta es hallar el área del triángulo amarillo. El área del triángulo amarillo. Como ya conozco 2 lados, bastará calcular el tercer lado y aplicar Herón, ¿no? Herón sería lo más práctico. Para calcular el tercer lado, tenemos que analizar los datos de esos ángulos iguales. Entonces, 6 con alfa están en ese triángulo celeste. Por otro lado, el otro ángulo alfa está en este triángulo rectángulo naranja. Observarán que esos dos triángulos rectángulos tienen 2 ángulos iguales, el ángulo recto y el ángulo alfa. Por lo tanto, podemos aplicar semejanza a A. Entonces decimos, por semejanza a A, puedo escribir proporción entre los lados homólogos del triángulo celeste y del triángulo naranja. Acá va nuestra proporción. En el celeste tomo lo primero que me interesa, que es AB. ¿Por qué me interesa AB? Porque AB es lo que me falta en el triángulo amarillo para poder calcular por Herón el área ABC. Entonces, por eso pongo AB. AB se opone al ángulo agudo que no es alfa. Entonces, en el triángulo semejante, a ver, AB se opone al ángulo alfa, ¿no? Vamos a hacer, este se opone a alfa. Entonces, en el otro, a alfa se le opone 3. Regreso al celeste. A ver, no, creo que estoy... AB, estoy primero con AB, ¿no es cierto? AB se opone al ángulo que no es alfa. En el semejante naranja, el ángulo que no es alfa es 5. ¿Listo? Regreso al celeste, tomo 6, que se opone a alfa, entre 3. ¿De acuerdo?
Ahí está la proporción. Y de aquí ya despejo AB. 2 por 5, 10. Entonces, esto vale 10. De manera que ya puedo calcular el área del triángulo ABC aplicando el teorema de Herón. Digo, en el triángulo ABC, primero el semiperímetro. El semiperímetro será la suma 5 más 7 más 10 sobre 2. 5 y 7, 12 y 10, 22, entre 2, 11. Teorema de Herón. El área ABC, el área María, será igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos cada lado. 11 menos 5, 6. 11 menos 7, 4. Y 11 menos 10 es 1. Acá sale solamente el 2 y queda raíz de 66. Eso lo reemplazamos en 1 y vamos a obtener el volumen del tronco. Haciendo la simplificación, 6 por la raíz de 66. La C sería la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, para este problema ha sido necesario la semejanza. Eso porque necesitamos calcular el área del triángulo ABC. Y el área de ese triángulo se ha calculado aplicando Herón, aplicando el teorema de Herón. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Algún comentario? Por favor, me pasan la voz nada más y lo resolvemos, ¿sí? Veamos el problema número 4. Dice, una de las aristas de un tetraedro. ¿Qué cosa es un tetraedro? Tetro significa 4. Es el poliedro de 4 caras. El poliedro de 4 caras también es una pirámide triangular. Entonces, tetraedro o pirámide triangular es lo mismo. Si nos dijeran tetraedro regular, significaría que las 4 caras son equiláteros. No lo dice, entonces no podemos asumir eso. Entonces, en este problema he dibujado ahí un tetraedro. A ver, a este vértice lo voy a llamar C. Y nos dicen que una de las aristas vale 10. Voy a tomar esta arista vertical, la que vale 10. Nos piden calcular el volumen de ese tetraedro. Lo voy a resaltar en amarillo para no perderlo de vista. Nos piden este volumen. Volumen X lo voy a llamar. Si el área de su proyección sobre un plano perpendicular a esta arista es 24. Entonces, vamos a proyectar ese sólido sobre un plano que pasa por B y que sea perpendicular a la arista vertical. Entonces, más o menos, me imagino que C al piso choca aquí, E al piso que choque aquí. Entonces, esos 3 puntos determinan un triángulo. Vamos a poner el triángulo. La proyección de AB va a ser el punto B, ¿no es cierto? Porque la línea B es perpendicular al piso. Entonces, ese triángulo celeste, esa es la proyección que vale 24. Esa es la proyección que vale 24. ¿De acuerdo? Voy a poner acá 24. Es su sombra al mediodía. Es su sombra al mediodía. ¿Listo? Entonces, con esos datos, el área 24 y la vertical 10 nos piden el volumen amarillo. Es un poco complicado, ¿no? Porque con 2 datos hallar ese volumen, pero van a ver cómo sale esto. Lo van a ver acá. Voy a aplicar el axioma, el todo es igual a la suma de sus partes. He estudiado
en la primera semana de clase, miren. Es algo real, ¿no? La geometría es así. Puede aplicarse ángulos alternos internos iguales, rectas paralelas, etc. Aquí vamos a aplicar el axioma el todo es igual a la suma de sus partes. ¿Cuál sería el todo? El todo sería todo este sólido, miren. Ese sería el todo. El tronco de prisma naranja completo. Eso sería el todo. Y eso tendría que ser igual a la suma de sus partes. ¿Cuáles son sus partes? La parte amarilla, BX, y la parte que contiene a ese plano celeste. Voy a completarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces el volumen naranja es igual al volumen amarillo más el volumen celeste. Ahí estoy aplicando el axioma, el todo es igual a la suma de sus partes. Miren qué bonito está eso, ¿no? Axioma. El todo igual a la suma de sus partes. Voy a plantear primero las partes, ¿ya? Una parte es la parte amarilla, BX, más el volumen celeste. El volumen celeste es el volumen de un tronco. Es un tronco cuya base es 24 y sus aristas laterales son esta que vale B minúscula y esta que vale A minúscula. Esta de aquí y esta de aquí. La tercera vale 0 porque pasa por B. Entonces será igual al área de la base 24 por la altura promedio que es A más B más 0 sobre 3. ¿Listo? Eso tiene que ser igual al volumen naranja. El volumen naranja, fíjense ahí, el volumen naranja es el área de la base celeste nuevamente, 24, por la media aritmética de las tres aristas laterales, que es su altura promedio. Entonces, observen, una arista lateral vale 10, la más grande. La otra arista lateral naranja vale A y la otra vale B. Más A más B. Listo. Entonces, como observarán, el A más B sobre 3, el A más B sobre 3 se va. Y nos va a quedar el volumen X igual a 24 por 10 tercios. Esto nos da 8 por 10, 80. El A más B se va y nos queda 80. ¿Ah? Miren, qué bonito problema, ¿no? Hemos aplicado el axioma el todo es igual a la suma de sus partes y la fórmula del volumen del tronco. Nada más. ¿Eh? Ahí está resuelto este bonito problema. ¿Ok? Muy bien. Tenemos todavía 11 minutos. Vamos a continuar. Problema 5. Este es algo parecido al otro problema. Es algo parecido al otro problema. Dice, en un tronco de prisma triangular recto, la base es el triángulo equilátero ABC. Cuyo lado mide 2 raíz de 6. Todos sus lados. Luego nos dicen que las aristas laterales miden AF8, BG vale 5, esta de acá, y CH vale 4. ¿Listo? Se pide calcular el volumen del tetraedro o pirámide triangular de base FGH y de vértice B. FGH y vértice B. A ver, vamos a
ubicarlo, base FGH. Esta es la base. Y de vértice B. O sea, llega hasta acá. Ahí está. Ahí está el tetraedro celeste. ¿Eh? Nos piden calcular ese volumen. Volumen X. El celeste. ¿Listo? Entonces, este problema es bien parecido al anterior. Vamos a aplicar el axioma, el todo es igual a la suma de sus partes. El todo, ya por experiencia del problema anterior, será este tronco naranja. Sus aristas laterales valen 8, 5 y 4. Y su base es el triángulo equilátero amarillo. Ese es el todo, ¿de acuerdo? Y las partes son el celeste y nos faltaría otra que la vamos a poner en verde. Ahí está. Entonces, decimos, la parte celeste, que es la incógnita, más la parte verde, tiene que ser igual a la parte naranja. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar de una vez las fórmulas. La parte verde es igual al área de su base, ABC, que la voy a calcular por acá mejor, ¿ya? Como es un triángulo equilátero, el área ABC es lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces, acá simplificando, se va un 3, nos queda 6 por la raíz de 3. Ese es el área ABC. Entonces, el área verde es igual al área BC, que la acabo de calcular, 6 raíz de 3, multiplicado por la media aritmética de las 3 aristas laterales. La vertical 8 más la vertical 5, perdón, la 8 más la 4 nada más, porque la otra vale 0, la verde. Miren, la verde, este es 8, esta verde es 4, y la tercera verde vale 0 porque está en este punto. Vale 0. Sobre 3. Y el volumen naranja es igual al área de la base amarilla, que ya la calculé, 6 raíz de 3, por la media aritmética de las 3 aristas laterales naranjas. Ahí sí, este es 8, este es 5 y este es 4. 8 más 5 más 4. Y de ahí ya podemos despejar pues el volumen X. ¿De acuerdo? El volumen X para este problema 5, 10 por la raíz de 3. La opción E sería la respuesta. ¿No? Ahí está. La verde, entonces, voy a marcarlo más claramente la verde. ¿Eh? La verde estaba con el vértice B, o sea, hasta aquí y hasta aquí. Esa era la verde. Muy bien. Entonces, tenemos todavía 5 minutos. Pasemos al problema número 6. Dice, la longitud del lado de la base mayor de un tronco de pirámide cuadrangular regular de bases paralelas, en todo lo que
dicen previamente para decir que esto vale 4. Es tronco de pirámide cuadrangular regular, o sea, las bases son cuadradas. Voy a marcar este cuadrado, donde ya me dieron la arista que vale 4. Y además, la altura del tronco vale 1. La altura del tronco es esta distancia, 1. Nos piden calcular el volumen del tronco si las caras laterales forman diedros de 45 grados con el piso amarillo. ¿Listo? Entonces, les voy a poner acá la fórmula como quien la repasa. El volumen del tronco es h tercios multiplicado por la suma de las áreas de las bases más la raíz cuadrada del producto de las áreas de dichas bases. Entonces, ¿qué nos falta? Solamente las bases, porque ya tenemos la altura. Me falta la base menor nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para visualizar el ángulo diedro voy a tomar el centro del cuadrado del piso, el centro del cuadrado del techo. Por ahí voy a trazar esta vertical que se conoce, que vale 1. Voy a trazar la horizontal, bien parecido a un problema anterior. Por aquí también la horizontal. Por aquí 1, esos puntos medios. Y estoy formando un trapecio rectángulo. El ángulo diedro de 45 grados viene a ser justo este ángulo. No es este, ese no es. Tiene que ser un ángulo que sea perpendicular a la arista del plano, de la intersección de este plano lateral con el piso. Esos planos se cortan acá. Entonces, estas tienen que ser perpendiculares a esa recta del piso. Ahí está 45 grados. Muy bien. Entonces, por ahí vamos a calcular lo que nos falta. Lo único que nos falta es el lado del cuadrado del techo. Entonces acá tenemos que esto vale 2, porque es la distancia del centro del cuadrado acá, es la mitad de 4. Si yo trazo esta perpendicular para aprovechar el ángulo de 45 grados, estoy formando un triángulo rectángulo de 45 isósceles. Entonces, como este cateto vale 1, el otro cateto es 1, y de ahí ya puedo calcular este segmento. Será 2 menos 1, 1. Este segmento que vale 1 es igual a este de aquí, por lados opuestos de un rectángulo. 1, 1. Entonces, el efecto cascada, ¿no? Si esto es 1, esto tiene que ser el doble 2. Entonces, como paso 2, hemos detectado el triángulo rectángulo de 45 grados, el de color verde, y con eso ya hemos podido deducir que el lado del cuadrado menor vale 2. Entonces, vamos a decir acá, AC es 2 veces 1, 2. En 1, el volumen es tercera parte de la altura vale 1, 1/3. Área de la base mayor, 4 al cuadrado. Área de la base menor, 2 al cuadrado. Más la raíz cuadrada de 4 al cuadrado por 2 al cuadrado. Y de ahí vamos a obtener el volumen 28 tercios. Ahí está. Sería la E. Ahí tendríamos resuelto el problema número 6. Muy bien, en la próxima hora tenemos 14 problemas por resolver.
acuerdo? Continuamos en un momento. Adelante, Julio.